Bueno, desde el comienzo de semana te estamos hablando de esta escalada de casos de COVID-19 que hay en Europa. Ya se está hablando de una tercera ola de contagios, Sí. más allá de que ya comenzó la vacunación, pero lo que quieren justamente es conseguir la inmunidad de rebaño antes por lo menos de la próxima temporada, cuestión que está muy difícil y varios países están tomando nuevas restricciones, como es el caso de Francia. Así es. Y ya estamos en comunicación con Mario González, que es concejal en París y además es hijo de Jairo, lo recordamos por las dudas. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Mario, sabemos que están muy complicados con esta tercera ola de contagios y queríamos saber cuáles son estas famosas restricciones que tienen ahora. Por ahora en Francia son restricciones muy localizadas, ¿eh? Seguimos con un toque de queda a las 6 de la tarde en todo el territorio. Muy temprano. Y luego, claro, sí, desgraciadamente muy temprano. Y luego en varias zonas, que son Niza en particular, y un departamento que se llama el Nord-Pas-de-Calais, el Pas-de-Calais en realidad, que es un departamento francés del norte. También tenemos una ciudad en el este. Es decir, estamos con medidas que son muy puntuales de restricción y de confinamiento total los fines de semana. Es decir, que durante la semana es el toque de queda a las 6 de la tarde y los fines de semana volvemos a un confinamiento estricto como en la primera ola. Pero es solo en esas zonas. Luego hay unas zonas que están en vigilancia, en las cuales está París y toda la región parisina, en realidad prácticamente toda la zona norte del territorio francés, y se está hablando eventualmente de un confinamiento también los fines de semana la semana que viene, pero todavía no ha sido confirmado. Mario, ¿y qué nivel de acatamiento hay en este tipo de restricciones? Porque acá, por ejemplo, en la Argentina hubo muchos problemas para controlar realmente lo que eran las reuniones clandestinas, fiestas de miles de personas que se terminaban llevando a cabo más allá de todos los protocolos que había. Hay controles, hay muchos controles, siempre va a haber, y en particular dentro de lo que es la juventud, siempre va a haber fiestas clandestinas y ese tipo de cosas, pero hay unos controles reforzados, cada vez más reforzados, en las zonas donde se sabe que los jóvenes en particular van a estar en la calle, van a hacer fiestas, etcétera, y ahí se controla. Pero el control al 100% no existe en ningún país, desgraciadamente siempre va a haber gente cívica, gente, siento el término, pero bastante inconsciente y que va a seguir organizando ese tipo de fiestas totalmente ilegales. Pero ya ha habido aquí muchas sanciones, ¿eh? Estas vacaciones alegres que llamaron en Europa, ¿no? Tanto en Italia como en España como en Francia, los jóvenes que han salido a la calle y que se han descontrolado realmente. Recuerdo que Francia en el comienzo de la pandemia era un país que tenía muy pocos casos de contagio y que era casi tomado como ejemplo por las medidas que iba tomando también así su primer ministro. Digo, después con el tiempo que ha ido pasando, ¿se ha complicado mucho más la situación y el gobierno ha sabido manejar esta situación, Mario? El gobierno la maneja como puede. En realidad, cuando empezó la pandemia, Francia tenía unas cifras que eran muy parecidas a muchos de los países europeos en relación a un país particularmente afectado, que era Italia, que era el país con mayor preocupación. Pero luego todos los países como España, Francia, Inglaterra, andaban más o menos bien hacia el mes de febrero-marzo. Y luego a partir del mes de marzo fue cuando fue la hecatombe para todos los países. Sí. Y luego el gobierno, nada, se ve que es un gobierno, pero como todos, que está gobernando y tomando medidas en función de los datos que van viniendo. Claro. Y que se va adaptando. Y desgraciadamente no se puede hacer de otra manera con una enfermedad que uno desconoce por completo. Luego hay una cosa, es un sentimiento personal, pero yo creo que eso ocurre prácticamente en todos los gobiernos, que es la incapacidad de los gobiernos a admitir que a veces simplemente no se puede o no se estaba preparado. Y esas son cosas que no admiten y al no admitirlo difunden informaciones que son falsas, por ejemplo. Considerado Francia, como una debilidad política quizás, ¿no? Claro, claro. Y de vez en cuando está bien que un hombre político, una mujer política diga no puedo, no sé cómo hacer. No pasa nada, es decir, nadie tiene la ciencia infusa como se dice aquí en Francia. Mario, aquí ¿qué tipo de información habían dado mal? Claro. Por ejemplo, durante tres semanas, prácticamente un mes al principio del confinamiento, en Francia se decían que no había que usar máscaras, que no había que usar barbijos, que no servía para nada, que era solo para la gente contagiada, que para la gente contagiada, para los demás no hacía falta. Y en realidad lo que se estaba tratando de esconder era que Francia no tenía suficientes barbijos. Claro. Luego pasa lo mismo, claro, y es ese tipo de incapacidad, simplemente admitir que a veces uno no está preparado para este tipo de eventos excepcional y que lleva a gobiernos a decir
cosas que son falsas, en fin. Pero más allá de ello, el gobierno hace lo que puede, no es mi gobierno, no es mi color político, pero en este tipo de situaciones cada uno trata de adaptarse y trata de tomar las medidas que considera las más adaptadas en función de la evolución de la pandemia, pero siempre con responsabilidad, es decir, que no hay ni un solo gobierno europeo, salvo quizás en Suecia, donde han tomado una estrategia medio rara, y a lo mejor Inglaterra, donde estuvieron un poco en la negación durante un cierto tiempo, pero si no, en la mayoría de los países europeos se ha tomado la pandemia con seriedad y con responsabilidad, pero con los datos y con los medios que eran los que se tenía cuando empezó la pandemia. Mario, ¿qué porcentaje de la población ya fue vacunada, más o menos? Mira, el porcentaje no sabría decirte, lo que sí te puedo decir, tienes que hacer un cálculo, porque hay aproximadamente 3 millones de personas que han recibido la primera vacuna, la primera toma de vacuna. La primera dosis, claro. La primera dosis. O sea que son 65 millones de franceses, o sea que hace el cálculo. Claro, 5%. Pero estamos a muy poco, claro, estamos a muy poco todavía, y de hecho es una polémica que hay aquí en Francia, porque uno se está interrogando sobre la estrategia de vacunación que ha sido la estrategia de este gobierno. Por ejemplo, aquí en París tenemos 20 centros de vacunación y no tenemos vacunas. Y de 100 a hace 24 horas el gobierno ha anunciado que daba a París, por ejemplo, 11.000 vacunas, pero del día a la mañana. Mario, Es decir, menos mal que París estaba preparado para recibir esas 11.000 vacunas. ¿con qué laboratorio están trabajando en este momento? Todos. Está Pfizer, AstraZeneca, la vacuna rusa que va a llegar dentro de poco. Van a aceptar. Y la vacuna, sí, la van a aceptar. Va a ser la primera vez, de hecho, que se va a aceptar una vacuna rusa con todo lo que eso conlleva en cuanto a protocolos y etcétera, porque esto es algo nuevo. Y cuál más, y la Johnson Johnson, que también está a punto de ser aceptada por las autoridades sanitarias europeas y francesas. ¿Empieza Francia también, Mario, a separarse de la Unión Europea como lo están haciendo otros países a la hora de comprar vacunas, o sigue bajo el régimen de lo que es esta comunidad de países? Digo, porque desde el convenio que hubo con Pfizer y la falta de vacunas, muchos países empiezan a decidir cortarse solos, ¿no? No, Francia sigue con una estrategia común. Francia es un país líder de la Unión Europea, no puede deshacerse de la Unión Europea o separarse de la Unión Europea en este tipo de crisis, en este tipo de estrategias que se ha puesto, que se ha realizado. Es decir, no, Francia sigue dentro del marco europeo y los pedidos que han sido los de la Unión Europea. Mario, acá en la Argentina, al principio, sobre todo cuando se supo que la vacuna de la Sputnik V era la que se iba a comenzar en la campaña de vacunación, hubo como cierta reticencia de algunos de los sectores que no creían en la vacuna, que creían que había sido elaborada en muy poco tiempo. ¿Cómo es la población en Francia? ¿Realmente creen en la vacuna? ¿Tuvo algún problema con la vacunación o realmente estaban conformes con este tema? ¿Confiaban? Al principio había una cierta inquietud, más que nada porque, bueno, todos sabemos que Rusia no es que sea un ejemplo de transparencia No. A nivel régimen. Por lo tanto, uno siempre tenía dudas sobre esa vacuna que habían desarrollado y que estaban distribuyendo a todo el país. Pero resulta que salió en la revista Lancet un estudio, que se supone que la revista Lancet es una revista objetiva, un estudio en el cual se confirmaba que efectivamente la vacuna Sputnik era efectiva, y a partir de ese momento cayeron todas las polémicas en Francia. Es decir, nadie se hizo la pregunta de saber si había que comprarla o no. Es decir, si era efectiva, había que pedirla si se podía pedir. Ahora, la cuestión que hay ahora mismo, pero que es una cuestión puramente técnica, no es ni política, ni se debate en la sociedad, es un problema de protocolos, es decir, protocolos sobre todo de fabricación. Porque Europa tiene unas normas de seguridad, unas normas de calidad que hay que respetar, que no son las mismas que pueda tener Rusia. Entonces, nada, eso es una adaptación que se tiene que hacer, pero ya se tiene previsto, por lo menos en Francia, distribuir este tipo de vacuna también. Bueno, Mario, queremos agradecerte este contacto y la explicación, ¿no? Porque estamos viendo realmente cómo están llevando la pandemia en todos estos países europeos y cada uno con sus restricciones, con sus medidas, con sus creencias, ¿no? Por supuesto también. Muchas gracias, Mario, por hablar con nosotros. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.
Mario González, hijo de Jairo, concejal también allí en Francia, para ir cerrando una semana redondita. Hablamos, Valen, ¿no? Con todos, ¿no? España, Italia, Francia, completito. Realmente pasamos por Finlandia también. Pasamos por todos los temas, pasamos por los temas políticos, por la pandemia, por los virales de Gastón, política, también espectáculos, no nos faltó absolutamente nada. Yo creo que cerramos una semana redondita y ya le damos pie a los chicos que están listos, ahí Flavio Alzaro y Karina de Ferrari para seguir con la primera. Nosotros nos retiramos, pero el lunes recién que falta un montón, volvemos acá a las 4 de la mañana, les deseamos un muy, pero muy buen fin de semana. Pero claro que sí, gracias por acompañarnos. Chao. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida.